Sinceramente, al punto en lo que está la serie actualmente, el hecho de que los Television Mans traicionaran a la alianza con los Toilets ya no serviría de mucho con lo sucedido con los Astros Toilets, pero igualmente es interesante lo que pude cambiar para darle mucha llamatividad a este What If. Por lo tanto, espero y de verdad les guste. Sin nada más, ponte cómodo, trae algo de comer y empecemos con el video del día de hoy. Recuerda que puedes seguirme en mis redes sociales, encontrar la palabra oculta para ser el comentario fijado de este video, además de que puedes hacerte miembro por si te gustaría apoyarme, créeme que me estarías ayudando demasiado. Con el regreso del Titán Cámara al campo de batalla, la alianza parecía mantener el control nuevamente, gracias al aporte que dio el Titán Televisión afectando al Titán Speakerman infectado como al G-Toilet. El Titán Cámara podría recomponer varias áreas perdidas por la alianza, hasta que en un punto algo malo sucedería. Los Cámaramans se encontraban resguardando una nueva arma que tendría el objetivo de desinfectar al Titán Speakerman. Era tal el punto de que el Titán Cámara, como el Cámara con destapacaños y varios Cámaramans, defendían de esta arma. De momento todo se encontraría bien, los Toilets no podían hacer mucho contra estos personajes que podrían tener un control muy amplio en el conflicto, sabiendo que aquella arma podría joderlos demasiado, realizarían una estrategia para poder destruirla. Esta como tal lograría ser un éxito, gracias a la distracción de un ser extraño, los Toilets lograrían destruir esta misma, provocando un enojo bastante grande en los Television Mans, solo que estos ya se encontrarían hartos de la situación. En la base Televisión se encontrarían los Television Mans como su respectivo titán. El Televisión científico mencionaría enojado que los Cámaramans como los Speakermans eran unos inútiles. Esa confiadez los iba a terminar acabando tarde o temprano por los Toilets, increpándoles por sucesos como la infección del Titán Speakerman, no ayudar a su titán en la batalla contra el Titán Speakerman infectado y el G-Toilet. Ahora no defendieron bien el arma para desinfectar al Titán Speakerman y esta fue destruida. Quizás estar con ellos no sería la mejor opción, quizás deberían tomar la mejor elección para ellos. En una zona tomada por los Toilets, se encontrarían estos personajes listos para ir por más de la alianza, hasta que verían la típica teletransportación de los Television Mans, preparándose para acabarlo, pero este los detendría rápidamente, mencionándoles que no estaba allí para enfrentarse a ellos, venía con otro objetivo. Un Toilet con un cuerpo humano tomaría la palabra, este le preguntaría sobre qué rayos pensaba y si creía que podía venir a ese lugar tan tranquilamente, pero este con tranquilidad les diría que tenía la fórmula para que los Toilets pudieran ganar ese conflicto. Por medio de ellos es que pueden ver absolutamente todo lo que pasa en la alianza. ¿Acaso no buscan acabarlos? El híbrido Toilet con una mirada seria le diría que si salía con cualquier truco, lo lamentaría bastante, entonces él lo llevaría a un lugar anónimo, yéndose del lugar y confundiendo al Television Man que estaría en guardia para largarse de ese lugar si no podía convencerlos, entonces este notaría la misma teletransportación de ellos aparecer en aquel lugar. Esto se debería al científico Toilet, el cual sin alardeos le preguntaría sobre qué quería y que solo le daría una oportunidad de hablar. El Television Man respondería con que ellos han tenido bastantes complicaciones contra las facciones, simplemente venía a darle la vuelta a su favor. El científico Toilet seguiría con su mirada seria y cambiándola a una sonrisa maquiavélica. El tiempo pasaría, el Titán Cámara había logrado desinfectar al Titán Speakerman y estos en conjunto serían unas bestias contra los Toilets. Tendría que llegar alguien nuevo o una mejor estrategia para poder tratar con ellos. Los titanes no tendrían idea sobre el mecha científico, pero notarían algo bastante extraño. De alguna u otra forma la alianza parecía notar como los Toilets sabían sobre las estrategias que usaban. No era bastante extraño que pudieran interceptar de manera tan sutil lo que hacían, confundiendo en demasiado a la alianza que se preguntarían si es que acaso los habían hackeado o algo parecido. Aún así los dos titanes podrían mantener gran superioridad, por más estrategias anticipadas por los Toilets, era casi imposible para ellos debilitar a los titanes, pero algo se estaba preparando especialmente para ellos. Los Toilets no mostraban mucha preocupación en sus tantas batallas contra los titanes, parecía ser que tenían algo guardado o que esa batalla no les estaba afectando demasiado. En un punto donde los titanes se encontraban
encontrarían batallando contra los Toilets, ganando terreno de forma rápida, pero entonces el G-Toilet aparecería atacando al titán Speakerman a la espalda botándolo fuertemente. El titán cámara procedería a abalanzarse, pero entonces el G-Toilet sonriendo se alejaría del lugar, los titanes lo perseguirían aprovechando que lo tenían a su merced, pero en cierto punto se extrañarían sobre la persecución, el G-Toilet no paraba de seguir huyendo, el titán cámara como Speakerman estarían muy al tanto sobre cualquier tipo de trampa que pudiera provocar este personaje, cosa que aumentaría más y más al pasar un pequeño lapso de tiempo, en un momento notarían como varios Toilets se encontrarían arrasando con los Cameramans, no teniendo más opción que ir en su ayuda, aún así estos los acabarían sin espera y continuando con su respectiva persecución. Llegando así a un lugar viendo como el G-Toilet se encontraría esperándolos con una armada, entre ellos se mostraba el mecha científico, sorprendiendo a los titanes que entenderían que esa batalla debería tomárselo bastante en serio, atrás de ellos aparecería una arma de varios Cameramans para poder darles soporte contra los enemigos, en ello el mecha científico mencionaría con que no tenían idea de lo que se venía, el titán cámara sin hacer caso a esas palabras procedería a atacar con su cañón al mecha que con sus bocinas le devolvería su mismo ataque, a lo cual se cubriría con su escudo. Por consiguiente se abalanzaría contra el científico Toilet, que trataría de usar nuevamente sus bocinas, pero debido a la velocidad en la que venía, no le serviría de mucho, los Toilets como el G-Toilet tratarían de atacar, pero el titán Speakerman y la armada de los Cameramans procederían igualmente a ayudar al titán cámara, entonces todo se igualaría donde el titán cámara se ocuparía del mecha científico, el titán Speakerman estaría contra la versión falsa del G-Toilet, y los Cameramans contra la armada de los Toilets, lastimosamente la armada Cameraman empezaría a perder terreno, los Toilets se sabían casi todas de sus estrategias, de ellos resultándole bastante difícil a los Cameramans el poder actuar. Los titanes estarían igual, el mecha científico usaría muy bien sus habilidades, confundiendo en demasiada al titán cámara que solo se pondría en guardia defendiéndose de momento, el titán Speakerman sería el más afectado que solo podría usar sus ondas sonoras para añadir resistencia, aún así usando su agilidad sería más cauteloso, de por sí no se podría especular sobre la batalla que se estaba aconteciendo, la gran destrucción que estaban provocando cada bando sería simplemente increíble, pero la duda más grande para la alianza, era el cómo es que los Toilets podían persuadirlos de manera tan natural, entendían que estuvieron en batalla por mucho tiempo, pero no tenía sentido que se supieran casi todas. Entonces los Cameramans se darían de cuenta de un detalle importante, después de la destrucción de la arma que desinfectaría al titán Speakerman, no volvieron a ver a los Television Mans, comprendían que estuvieran enojados pero al punto de no apoyarles brindando las muestras para estudiar o ayudando a sus compañeros, añadiendo igualmente sobre lo extraño que era que los Toilets supieran cómo hacían sus estrategias y ataques contra los Toilets, los Cameramans se negarían a creérselo, pero todo cuadraba tan perfectamente, los Cameramans notificarían de eso a los titanes que aunque incrédulos, planearían algo. Hasta el momento los Toilets habían sido capaces de interceptar todo lo que ellos mostraran, si conocían de todo ello, tenían que cambiar la forma en la cual luchaban contra estos, es por eso que el titán cámara comenzaría a usar otros tipos de movimientos, diferentes estilos de golpes como de pelea, aunque de momento el científico Toilet mantuviera cierta superioridad, cada vez se le resultaría más difícil comprender sobre lo que intentaba hacer su contrincante, llegando al punto en que bastante confundido, empezaría a ser apaleado por el titán cámara, el titán Speakerman también haría lo mismo, resultándole igualmente difícil al principio acostumbrarse, pero la superioridad que tenía se empezaría a notar más y más. Los Toilets estuvieron todo el tiempo analizando sobre toda la información recopilada en base a todo de la alianza, que cuando la alianza actuaban de manera distinta, los confundiría bastante, es por eso que la alianza tomaría esta decisión sin consultarle a los Television Mans sobre lo que estaban haciendo, como es común no todos sabrían sobre esta modalidad de la alianza, donde los Television Mans viendo la situación comenzarían a ayudar a la alianza, resguardándolos y llevándolos a la base, mencionando que lamentaba el tiempo que no estuvieron, pues lastimosamente los Toilets saquearon toda su tecnología y lucharon para poder cortar las comunicaciones, con el fin de poder crear nuevas estrategias.
Aunque con dudas sería fácil manipular a la alianza que con la situación actual, necesitaban urgentemente de los Television Mans, consultándole sobre lo que ahora estaban empleando para poder contrarrestar a los Toilets, información que sería muy interesante para los Television Mans, que sin más seguirían ayudando a la alianza con ayudas mínimas. La batalla de los titanes continuaría, el titán cámara y Speakerman podrían mantenerse superiores pero no por mucho, el mecha científico se encontraría bastante afectado, siendo similar por parte del titán cámara que por su resistencia se vería en mejor forma, provocando un poco de desesperación al científico Toilet, el cual comprendería que era tarde para hacer algo. El titán cámara se abalanzaría nuevamente aturdiendo en demasiada al científico, pero aprovechando que lo tenía donde lo quería, este sacaría un extraño tentáculo agarrando el lente del titán cámara que trataría de quitárselo de encima, pero el científico se lo lograría quitar, quitándose por consiguiente las bocinas y así ver como este tenía una gran pantalla de los Television Mans. Esto dejaría sin palabras al titán cámara, que entendería lo que haría, tratando de no verlo directamente, pero el científico Toilet usaría la luz morada para paralizar al titán cámara por momento y hacer que este lo obedeciera. El titán Speakerman lo notaría alejándose del G-Toilet falso y acercándose para ayudar a su compañero, el cual por el efecto de la luz morada comenzaría a atacar a su compañero. Al estar más afectado técnicamente estaría recibiendo una paliza. El titán Speakerman se le resultaría muy difícil lidiar con el G-Toilet falso y su compañero infectado, cayendo extremadamente debilitado. El mecha científico confiado ordenaría al titán cámara de darle el último golpe, hasta que su pantalla sería destruida. Nadie entendería qué había sucedido, debiéndose al titán Speakerman que se guardó la última cuchilla y con las fuerzas que tenía pudo romper la pantalla. El titán cámara recuperaría el control de su cuerpo. Impactado vería el cuerpo en el suelo de su amigo, que le pediría que acabara con ellos. Entonces enojado agarraría al G-Toilet falso y con gran fuerza se lo llevaría fuertemente volando para hacerlo chocar con una montaña, además de usar su cañón y disparar simultáneamente en la cara de este personaje dejándolo irreconocible. Con el enojo vería al mecha científico llegar a donde se encontraba él, pero rápidamente esquivaría de sus ataques, propinándole un martillazo en la cara. Debido al gran exceso de esta arma, terminaría rompiéndose en el acto, pero aún así no se detendría. Abalanzándose rápidamente para con su cañón hacer lo mismo, el científico Toilet lograría usar una arma de ácido logrando joder este mismo cañón. Entonces el titán cámara con su escudo empezaría a dar variados choques al cuerpo del mismo. Esto le causaría severos daños al mecha del científico Toilet, que ya no tendría con qué cubrirse. Entonces el titán cámara remataría con el poder de su núcleo. El mecha estaría en muy graves aprietos, no teniendo ni idea de qué hacer contra eso, hasta que el titán cámara recibiría un feroz corte en su brazo, quitándoselo en el acto, confundiendo al titán, que no entendería qué sucedía, observando una gran cantidad de humo negro sabiendo de quién se trataba. Confundiéndole si es que acaso de verdad había sido él, pero entonces la teletransportación desaparecería. El titán cámara no lo comprendería del todo, volteándose para acabar así con el mecha del científico Toilet, solo que este tampoco se encontraba allí. Rápidamente buscaría a su compañero, donde el mecha del científico Toilet le añadiría nuevamente el parásito, infectando en el proceso al mismo, y aunque el titán cámara se abalanzaría para ayudarlo, el G-Toilet falso se pondría enfrente, atacándolo con el último láser que le quedaba, pero el titán cámara con la potencia de su velocidad lo mandaría fuertemente a otro lado. Lastimosamente el tiempo de distracción fue favorecido por los Toilets. Esto dejaría sin ninguna palabra al titán cámara, que miraría al G-Toilet falso, el cual le diría que todavía no ha terminado. El titán cámara confundido no entendería, mirando hacia el cielo como caerían una gran cantidad de Toilets kamikazes que venían hacia él, no teniendo más opción que cubrirse con su escudo, lo cual resultaría en una inmensa explosión que dejaría sin brazos y súper afectado al titán cámara, que debilitado caería de rodillas. Tanto el G-Toilet falso como lo que quedaba la armada de los Toilets y Cámaramans caerían por tal explosión. El titán cámara comprendería que tendría que ir por reparaciones, pues en ese estado no podría hacer prácticamente nada. Lastimosamente sus propulsores ya no funcionarían. No teniendo más opción que irse caminando, los Cámaramans, muy al tanto de la situación, le pedirían a los Television Mans que ayudaran a su titán, esto ya que si en algún momento varios Toilets lo encuentran, las posibilidades de que cayera serían enormes, pero los Television Mans no corresponderían al llamado, no habría respuesta o algo parecido. Los Cámaramans, hartos y desesperados, se comunicarían con los Speakermans para decirles si podrían ayudar a su titán, pero estos le dirían que todavía les faltaba para terminar sus mejoras.
sin más opción mandarían una gran cantidad de aliados, dejando algo vulnerable a la base cámara, pero lo importante era que su titán estuviera vivo. El cámara detective vería en repetidas ocasiones la grabación de la batalla de los titanes contra los toilets, no comprendiendo qué fue lo que atacó al titán cámara y por consiguiente no aparecer. Era bastante curioso que después de ese suceso los Television Mans ya no actuaran en ayuda de la alianza, además de no contestar sus comunicados. Sin más hablaría de ello con el destapacaños, el cual se mantendría incrédulo de que los Television Mans los hubieran traicionado, pero aún así viendo todas las coincidencias, accedería a cortar lazos con los Television Mans, también siendo consultado por los Speakermans, manteniéndolo en secreto. Ellos entendían que los Television Mans podían ver lo que ellos veían, así que sin que lo notaran, se auto-hackearían, cortando la conexión de los Television Mans para los Cameramans que se encontraban allí en la base, pero aún así dejándoles en vista lo que pasaba en el campo de batalla. Los Television Mans no comprenderían qué había sucedido, entendiendo al momento que los Cameramans posiblemente ya se habían dado de cuenta de lo que estaban haciendo, no teniendo más opción que actuar rápidamente para que estos no les plantearan una trampa a ellos. Lo mejor sería ir primero con el más fuerte que tenían vivo todavía. El titán cámara se encontraría siendo resguardado por los Cameramans, que con algunos arreglos le añadirían el brazo que le había quitado esa entidad. De momento parecía que todo iba bien. Los toilets, aunque atacaban, gracias a la gran cantidad de Cameramans, entonces podrían acabarlos sin muchas complicaciones. Estos personajes se darían de cuenta de algo grave. Aquella teletransportación se mostraría nuevamente manteniendo en alerta al titán cámara y a los Cameramans, pero esta vez sí se vería a alguien, siendo el titán televisión. Debido al aporte de los toilets, pudieron acabar con sus mejoras, solo que esto no lo sabía la alianza, pero a diferencia de las antiguas ocasiones, los Cameramans y su titán se mantendrían alerta. Algo raro sucedía con los Television Mans y debían mantenerse al tanto de lo que sea que hicieran. El titán televisión sin decir nada se acercaría al titán cámara lentamente, pero en guardia le preguntaría sobre por qué su facción se estaban comportando de forma tan extraña. Para este punto los necesitaban bastante y parecía que solo actuaban cuando dudaban de ellos, pero entonces el titán televisión le diría que estuvieron bastante ocupados en sus mejoras para poder darles apoyo, cosa que el titán cámara no aceptaría como respuesta, pues entonces ¿por qué no pedían a las otras facciones que los ayudaran con eso? El titán televisión con frialdad respondería que mejor dejara que se lo llevara. El titán cámara se mantendría en su posición, así que el titán televisión ya enojado comprendería todo, diciéndole que si no era a las buenas, sería a las malas, usando una de sus pantallas para que ésta usara la luz morada, manipulando nuevamente al titán cámara. La armada de los Cameramans no lo permitirían, atacando al titán televisión, el cual separaría todas sus pantallas y se iría contra esta flota. Mientras tanto el titán cámara no podría moverse o hacer algo. El titán televisión lo tenía a su merced, pero aún así observando cómo su armada se encontraban siendo destruidos por este titán, que no parecía mostrar alguna expresión mientras lo hacía. El titán cámara por dentro estaría casi destruido. Los Television Mans los habían traicionado. El científico Toilet escapó, su compañero fue infectado nuevamente, además de que se encontraba tan afectado que aunque no tuviera el efecto de la luz morada, le sería casi imposible hacer algo contra el titán televisión. Todo era el fin para ellos. Una vez que la armada fue acabada por el titán televisión, volvería sus pantallas a su lugar junto a la que mantenía paralizado al titán cámara, mencionándole al mismo titán que debió haber hecho caso para que eso no hubiera sucedido. Aunque estuviera en su mejor versión, no podría hacer mucho contra él. El titán cámara caería de rodillas preparándose para lo que sea. El titán televisión teletransportaría su mano trayendo a un parásito toilet, con su espada afectaría lo que cubría al titán cámara de los parásitos, para por consiguiente añadirle el parásito. Antes de añadírselo recibiría un brutal golpe que lo mandaría a volar. El titán cámara levantaría su mirada no comprendiendo qué había sucedido. En ello vería a un extraño toilet encima de él. Tendría un aura roja. El titán cámara le preguntaría sobre quién era, pero entonces el astro toilet se presentaría como Juggernaut, diciéndole que debía irse con él. El titán televisión enojado le preguntaría sobre quién carajos era. El astro Juggernaut cargaría sus discos con gran potencia para abalanzarse con una velocidad increíble, chocando contra el titán televisión mandándolo nuevamente a volar. La potencia sería fatal que dejaría muy aturdido al titán televisión, que sin entender nada, se levantaría para luchar contra el Juggernaut, quien le respondería que todavía no era el momento, alejándose de él para llegar a donde se encontraba el titán cámara, dándole unos extraños propulsores además de
quise decirle que se venía un caos enorme en el planeta Tierra, por lo tanto si era inteligente, sabría con quiénes unirse. El titán cámara se pondría los propulsores para así con una velocidad increíble alejarse del lugar, llegando a su base. Aún así caería fuertemente al no controlar esa velocidad. Los cámaramans alegres procederían lo más rápido posible en reparar a su titán, pero la situación afuera sería demasiado terrible. Los Television Mans lograron de informar a los Toilets sobre el tipo de estrategia que usaban los cámaramans, haciendo prácticamente lo mismo, pero como los Toilets iban con tecnología Television Man, la superioridad se notaría más amplia. El titán cámara entendería que tarde o temprano el titán televisión aparecería en la base para destruirla, además que viendo que aquel G-Toilet que fue acabado por esos kamikazes era falso, si venía con el verdadero su base se vería extremamente comprometida a ser destruida. Dicho y hecho, las alarmas de emergencia sonarían alertando a los cámaramans, que entendían que necesitaban de mucho más tiempo para poder terminar con las mejoras de su titán. El titán cámara aún así saldría afuera de la base, viendo al titán televisión que con una sonrisa confiada le diría al titán cámara que esta vez nadie los salvaría de su perdición. Después se ocuparían de ese extraño personaje, pero en esta ocasión no habría quien lo salvara. El titán cámara vería como detrás de él se mostraría unas especies de armas, confundiendo en demasiada al titán que al principio pensaría que era alguna habilidad, pero entonces estas tenazas agarrarían la pantalla del titán televisión botándola en el acto. El titán televisión se voltearía enojado, no creyendo que nuevamente lo agarraran desprevenido, preguntando enojado si es que acaso no tenían la capacidad de enfrentarse a él directamente. El astro tenazas se posicionaría por delante del titán cámara, respondiéndole al titán televisión que era bastante curioso que hablara sobre atacar desprevenido, cuando al final este tuvo que atacar al titán cámara cuando solo poseía un brazo y sin ningún armamento, simplemente les estaban haciendo lo mismo. El titán televisión, ya perdiendo la paciencia, se abalanzaría contra el astro tenazas que lo esquivaría, volteándose para lanzar variados ataques con su núcleo, siendo absorbidos por las tenazas del astro detainer que se lo devolvería al titán televisión, para por consiguiente alejarse del lugar rápidamente. El titán televisión, cada vez más enojado, preguntaría sobre en dónde rayos se había ido, recibiendo una embestida que no le provocaría de muchos daños pero sí lo aturdiría un poco. Aún así empezaría a recibir más de estas embestidas, cosa que en cierto punto lo haría entender cómo funcionaba, logrando agarrar al tenazas y abalanzándolo contra el suelo, a punto de darle un espadazo. Varios ataques le darían a este personaje por el resto de su cuerpo, viendo que se debería a aquel Toilet que casi acaba con la versión falsa del G-Toilet, usando su luz roja, pero el UFO Toilet sonriendo se pondría sus gafas. El titán televisión se detendría preguntándole con qué quiénes eran, pero este respondería que con ya basta de tantas preguntas, que solo observara, poniéndose a un lado en donde llegarían uno por uno, una gran variedad de Astro Toilets. Por último aparecería un majestuoso Astro Toilet que se debería a la nave nodriza. El titán televisión quedaría impactado comprendiendo que no podría hacer mucho si se quedaba allí, usando su teletransportación yéndose del lugar. El titán cámara se mantendría en la defensiva, pero sabiendo que no podría hacer prácticamente nada en contra de ellos. Aún así el UFO Toilet tendría algo muy interesante en mente. Espero y el What If les haya sido de su completo agrado. Ciertamente me hubiera ido por lo más lógico, donde todas las facciones se unen nuevamente y ya conocen de ello, pues es lo más obvio, pero la verdad quise hacer algo diferente. No habrá una meta de likes como tal, ya que no tengo pensado hacer más partes, ya que si creara otra, sería casi lo mismo que el anterior What If que hice. Aclaro nuevamente que hubieron cambios que le di para que se estructurara mejor, pero aún así ojalá les haya entretenido. Sin nada más, recuerda que puedes hacerte miembro del canal por si te gustaría apoyarme. Espero y tengas un excelente día y nos vemos el fin de semana con un nuevo What If.